La tragedia de Francisca Robles, 1882, Puebla, la novia que no tomó agua. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras basadas en hechos reales y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. La tragedia de Francisca Robles, 1882, Puebla, la novia que no tomó agua. Historia real. La novia que no tomó agua. Francisca Robles, 1882, Puebla. Capítulo 1. El agua que nadie bebió. En la ciudad de Puebla de Los Ángeles, capital del estado de Puebla, ubicada a 2.160 metros sobre el nivel del mar en Valle Amplio, conocido como Valle de Puebla, que estaba situado entre cordilleras importantes que incluían al oeste la Sierra Nevada, donde los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl dominaban el horizonte con altitudes que excedían 5.500 metros, volcanes que habían sido sagrados para las culturas prehispánicas, particularmente para los nahuas que habitaban región, y que habían desarrollado leyendas que explicaban origen de volcanes, afirmando que Popocatépetl era guerrero que había sido transformado en volcán mientras velaba eternamente a su amada Iztaccíhuatl, que también había sido petrificada, permaneciendo tendida en forma de mujer durmiente, que era visible claramente desde ciudad, en días despejados creando silueta que había impresionado a viajeros durante siglos. Volcanes que durante siglo XIX habían experimentado actividad moderada con Popocatépetl, emitiendo fumarolas de vapor y ocasionalmente ceniza que descendía sobre ciudad, depositándose en techos y en calles, requiriendo limpieza, actividad que, aunque no era catastrófica, generaba nerviosismo en población que recordaba erupciones históricas, particularmente erupción de 1844, que había depositado ceniza en cantidad suficiente para oscurecer cielo durante días, creando oscuridad que había aterrorizado población que había interpretado como señal apocalíptica, y al norte y al sur, cadenas montañosas menores que completaban círculo que rodeaba valle, creando cuenca relativamente plana, que había favorecido establecimiento humano desde períodos prehispánicos, cuando grupos de habla náhuatl habían establecido asentamientos aprovechando suelos extraordinariamente fértiles, que eran resultado de acumulación de sedimentos que corrientes de agua habían depositado durante milenios, descendiendo desde montañas y depositando tierra que era extraordinariamente apropiada para cultivo de maíz, frijol, calabaza, chile y múltiples otras plantas que constituían base de dieta mesoamericana en región caracterizada por clima templado, con temperatura promedio anual de 18 grados centígrados, que variaba entre 15 grados durante meses de enero y febrero, cuando frentes fríos descendían desde norte, y 25 grados durante meses de mayo y junio, antes de que inicio de temporada de lluvias moderara calor. Clima que incluía temporada de lluvias que se extendía desde mayo hasta octubre,
cuando precipitación anual de 900 milímetros era concentrada en apenas 6 meses, trayendo aguaceros que frecuentemente comenzaban durante tardes, cuando calor del día había calentado atmósfera suficientemente para generar convección, que formaba nubes, cumulonimbos, que se elevaban hasta altitudes de 12.000 metros antes de colapsar en lluvia torrencial que caía durante horas haciendo que calles se inundaran y que ríos pequeños que atravesaban ciudad se convirtieran en torrentes peligrosos, y temporada seca que se extendía desde noviembre hasta abril, cuando precipitación era prácticamente nula, creando condiciones áridas, donde vegetación se secaba, donde suelos se agrietaban por falta de humedad, y donde polvo cubría todo, creando ambiente incómodo, particularmente durante marzo y abril, cuando vientos aumentaban en velocidad, levantando polvo que penetraba en casas y que causaba problemas respiratorios en personas sensibles, en ciudad que había sido fundada oficialmente el 16 de abril de 1531 por conquistadores españoles que habían seleccionado ubicación deliberadamente porque Valle proporcionaba acceso a múltiples regiones de Nueva España, siendo equidistante aproximadamente de Ciudad de México, ubicada a 110 kilómetros al noroeste, y del puerto de Veracruz, ubicado a 270 kilómetros al este, creando posición estratégica que facilitaba comercio y comunicación. Ciudad que había sido diseñada desde inicio con patrón de cuadrícula regular, que era diferente de ciudades coloniales establecidas en sitios de ciudades prehispánicas que frecuentemente preservaban trazado irregular de calles originales. Patrón que incluía plaza central rectangular conocida como Zócalo, rodeada por catedral que había sido construida durante período extraordinariamente largo, que se extendía desde 1515, cuando construcción había comenzado, hasta 1649, cuando edificio había sido terminado, finalmente siendo uno de los edificios más grandes de América colonial, Palacio Episcopal, Palacio Municipal y portales donde comerciantes ofrecían mercancías que incluían productos locales y productos importados de España, ciudad que había desarrollado reputación extraordinaria durante periodo colonial, por producción de talavera que era cerámica de alta calidad, decorada con diseños que combinaban tradiciones indígenas con tradiciones españolas, particularmente andaluzas, creando estilo único que era reconocido inmediatamente y que era exportado a diferentes partes de Nueva España, siendo valorado por élites que lo usaban para decorar cocinas, comedores y patios de casas importantes, por producción de textiles, particularmente de telas finas que eran fabricadas en obrajes que empleaban trabajadores que frecuentemente eran indígenas o mestizos, trabajando en condiciones que, aunque eran consideradas aceptables según estándares de época, involucraban jornadas de 12 horas diarias con compensación mínima, y por educación que era proporcionada por instituciones religiosas, particularmente jesuitas, que habían establecido colegio importante, donde hijos de familias ricas recibían educación clásica que incluía latín, retórica, filosofía y teología, en ciudad que para el año de 1882, cuando la historia extraordinariamente perturbadora de Francisca Robles, que voy a narrar en detalle meticuloso, ocurrió, había alcanzado población de aproximadamente 120.000 habitantes, distribuidos en área urbana, que se extendía durante aproximadamente 25 kilómetros cuadrados, incluyendo barrios indígenas periféricos que habían mantenido características tradicionales, con casas de adobe de un piso organizadas alrededor de 1900, patios comunitarios donde familias compartían espacio de trabajo y de reunión social,
barrios artesanales donde zapateros, carpinteros, plateros y ceramistas trabajaban en talleres que frecuentemente también servían como viviendas con familia, viviendo en habitaciones traseras mientras trabajo era conducido en parte delantera que daba a calle. Y centro histórico, donde casas de familias ricas y edificios gubernamentales y eclesiásticos estaban concentrados en cuadrícula regular que facilitaba orientación, población que incluía aproximadamente 30% que era indígena nahua, que había mantenido idioma náhuatl particularmente en barrios periféricos como Xanenetla y Analco, donde comunidades náhuatl hablantes habían preservado tradiciones durante siglos de período colonial y durante décadas de período independiente, resistiendo asimilación que gobierno liberal intentaba promover mediante escolarización en español, y 70% que era mestiza y criolla controlando comercio, haciendas y profesiones mediante acceso a educación y a capital que mayoría de población indígena no tenía. En la tarde cálida y levemente húmeda del sábado 24 de junio de 1882, cuando temperatura había alcanzado 26 grados centígrados, que era temperatura agradable para Puebla, durante junio, que era mes, cuando temporada de lluvias había comenzado, pero cuando lluvias todavía eran moderadas sin haber alcanzado intensidad máxima que caracterizaría julio y agosto, cuando cielo estaba parcialmente nublado con nubes de alturas medias que proporcionaban sombra, intermitente sin amenazar lluvia inmediata, cuando humedad relativa había alcanzado 60%, que aunque no era excesiva, sí creaba sensación de que aire era más pesado que durante temporada seca. Aproximadamente a las 6 de tarde, cuando recepción matrimonial que seguía a la ceremonia que había sido conducida en la Catedral de Puebla, a las 5 estaba siendo celebrada en la casa grande de la familia Alcántara, que era la familia del novio, casa ubicada en calle de Mesones, a 3 cuadras de la plaza central, que era edificio de 2 pisos, con fachada de cantera gris, decorada con elementos barrocos, que incluían ventanas con marcos elaborados, balcones de hierro forjado, desde donde flores habían sido colgadas, para decorar fachada durante celebración, y portón central que conducía a zaguán, y de ahí al patio interior donde recepción estaba siendo conducida bajo cielo, que estaba siendo protegido por toldos de tela que habían sido extendidos sobre cuerdas que atravesaban patio, de pared a pared, proporcionando cobertura que protegería invitados si lluvia llegaba durante tarde. Patio que había sido decorado elaboradamente con guirnaldas de flores que incluían rosas rojas y blancas, con faroles de papel de colores que estaban encendidos, proporcionando iluminación, que complementaba luz natural del atardecer, con mesas cubiertas con manteles de lino blanco, donde platillos que habían sido preparados durante 2 días por cocineras contratadas específicamente para evento, estaban siendo servidos a aproximadamente 120 invitados que habían sido convocados para celebrar el matrimonio entre Francisca Robles, de 23 años, hija de don Cipriano Robles, que era propietario de taller de fabricación de Talavera que empleaba a 12 artesanos, taller que era establecimiento mediano que había sido fundado por abuelo don Demetrio en 1830, y que había prosperado durante décadas, produciendo piezas que eran vendidas en mercado local y que ocasionalmente eran exportadas a Ciudad de México, donde demanda de Talavera poblana era constante entre familias ricas que la usaban para decorar residencias, taller que generaba ingresos anuales de aproximadamente 8,000 pesos, de los cuales, después de deducir costos de operación que incluían salarios de artesanos, costo de materiales que incluían arcilla de calidad extraída de yacimientos específicos, óxidos metálicos usados para preparar esmaltes de colores
y leña usada para hornos que alcanzaban temperaturas de 1000 °C para vitrificar esmaltes, que daban ganancias de aproximadamente 3.500 pesos anuales, que aunque no eran extraordinarias, permitían que familia Robles viviera confortablemente en casa de 8 habitaciones ubicada a 4 cuadras del taller, y don Ladislao Alcántara, de 38 años, quien era el novio que se presentaba como fabricante de muebles que supuestamente operaba taller próspero en barrio artesanal de ciudad, produciendo muebles de madera que eran vendidos a familias de clase media y alta. Afirmación que, aunque era parcialmente verdadera, porque don Ladislao efectivamente operaba taller pequeño que producía muebles básicos, omitía deliberadamente que el negocio estaba en situación económica muy difícil, con deudas de 6.000 pesos acumuladas mediante préstamos con prestamistas, que cobraban intereses de 8% mensual, creando espiral de deuda, que el taller no generaba ingresos suficientes para pagar, deudas que amenazaban con llevar a don Ladislao a ruina económica completa si no encontraba manera de obtener capital suficiente para saldarlas, capital que había calculado podría obtener mediante matrimonio con hija de artesano relativamente próspero, cuya dote y cuyos bienes heredados como viudo le proporcionarían fondos necesarios para saldar deudas y reiniciar negocio. Cuando invitados estaban siendo servidos primer platillo, que era sopa de lima, que era especialidad poblana preparada usando en caldo de pollo clarificado con jugo de lima, tiras de pollo deshebrado, tostadas quebradas y hierbas que incluían orégano y epazote. Cuando se había colocado una jarra grande de agua en la mesa, donde Francisca estaba sentada junto a don Ladislao para que los comensales de la mesa principal pudieran servirse durante la cena, jarra de barro vidriado decorado con diseño floral, que era pieza característica de la producción propia de la familia Robles, que habían traído específicamente como detalle simbólico que integraba el oficio del padre de la novia en la celebración. Jarra que contenía agua fresca que había sido traída de pozo que abastecía la casa. Agua que crucialmente había sido contaminada deliberadamente con arsénico blanco por el ayudante de cocina don Evaristo Meléndez, que era empleado de confianza de la familia Alcántara, que había recibido pago de 200 pesos de don Ladislao para contaminar el agua que sería servida específicamente en la mesa de la novia. Arsénico que había sido disuelto en cantidad de agua pequeña antes de ser vertido en la jarra, asegurando distribución uniforme. Arsénico que, aunque era prácticamente insípido en concentraciones moderadas, tenía ligero sabor metálico que podía ser detectado por personas con paladar particularmente sensible. Cuando Francisca, sentada en su lugar, decorado con flores y con velo que todavía colgaba sobre sus hombros porque no había sido quitado desde ceremonia, miraba la jarra de agua que había sido colocada frente a ella y la rechazaba con gesto suave pero decidido, solicitando en cambio que le trajeran una taza de atole, que era la bebida que consumía regularmente durante tardes y que era preparación caliente de maíz molido, cocido con agua o leche y endulzado con piloncillo, que proporcionaba consistencia espesa y sabor dulce que Francisca prefería sobre agua simple desde que era niña. Preferencia que había desarrollado en parte porque su madre, doña Serafina, le había enseñado que las bebidas calientes eran más saludables que el agua fría, y en parte porque desde adolescencia había experimentado molestias estomacales cuando consumía agua en cantidades grandes, particularmente durante días calurosos, cuando sensación de saciedad que agua provocaba inmediatamente aumentaba probabilidad de experimentar náusea leve, razón por la cual, desde años atrás, había adoptado hábito de consumir principalmente atole, chocolate caliente y aguas de frutas espesas en lugar de agua simple.
hábito que aquella tarde del Pinsochiyoshi, 24 de junio de 1882, salvaría su vida durante varios días cruciales, aunque no la salvaría definitivamente, porque veneno también había sido aplicado a otros elementos que serían imposibles de evitar completamente. Esta es la historia de Francisca Robles, quien tenía 23 años cuando se casó con don Ladislao Alcántara el 24 de junio de 1882 en la Catedral de Puebla, quien durante la recepción matrimonial rechazó instintivamente el agua que había sido colocada en su mesa por preferir el atole que consumía habitualmente. Decisión aparentemente insignificante que retrasó su envenenamiento durante días, mientras don Ladislao esperaba con impaciencia creciente que síntomas aparecieran, quien eventualmente fue envenenada mediante arsénico que fue administrado en días subsecuentes a través de otros alimentos y bebidas que consumió en casa matrimonial, quien vivió 4 días más de lo que don Ladislao había calculado basándose en la dosis que había ordenado aplicar al agua, días adicionales que resultaron ser cruciales, porque hermano de Francisca, que sospechó desde primer día, visitó médico, consultó a las autoridades y condujo investigación paralela que eventualmente reveló la conspiración antes de que Francisca muriera, confirmando el crimen, mientras la víctima todavía estaba viva para testificar, y cuya sobrevivencia parcial durante días adicionales convirtió caso en uno de los primeros en México en que la víctima de envenenamiento premeditado pudo dar testimonio propio ante las autoridades antes de fallecer. Capítulo 2. Puebla en 1882 y la artesanía de la Talavera. El año de 1882 encontró a México bajo el segundo período de gobierno del presidente Porfirio Díaz, que había retomado presidencia en 1884 después del intermezzo presidencial de Manuel González, que había gobernado durante 4 años. Gobierno que estaba implementando con energía creciente las políticas de modernización que caracterizarían el porfiriato durante 3 décadas, incluyendo atracción de inversión extranjera mediante otorgamiento de concesiones generosas, construcción de red ferroviaria que para 1882 ya conectaba las ciudades principales mediante vías que habían sido tendidas con velocidad extraordinaria, financiadas con capital mayoritariamente estadounidense y británico, y mantenimiento de orden político mediante supresión de oposición que incluía encarcelamiento de periodistas críticos y represión de levantamientos agrarios que ocurrían cuando comunidades indígenas protestaban contra despojo de tierras. Puebla específicamente era estado que había sido devastado durante intervención francesa de 1862 a 1867, cuando ciudad había sido escenario de combates importantes, particularmente la batalla del 5 de mayo de 1862, cuando fuerzas mexicanas comandadas por el general Ignacio Zaragoza habían derrotado al ejército francés que se había aproximado a Ciudad, esperando tomarla con facilidad. Batalla que, aunque no había prevenido la eventualidad de que Ciudad fuera capturada posteriormente por fuerzas francesas, en mayo de 1863, después de sitio prolongado que había durado 2 meses, durante los cuales población había sufrido escasez de alimentos y bombardeos, sí había sido victoria moral extraordinaria que había demostrado que ejército mexicano era capaz de derrotar a una de las fuerzas militares más temibles del mundo en campo abierto, victoria que había sido celebrada como símbolo de resistencia nacional y que eventualmente sería convertida en fiesta nacional que se celebraría anualmente como el 5 de mayo. Ciudad que después de retirada francesa en 1867
había iniciado proceso de recuperación que durante las décadas de 1870 y 1880 había resultado en expansión de industria textil, particularmente fabricación de telas de algodón en fábricas mecanizadas que habían sido instaladas, aprovechando agua de ríos que descendían de montañas, proporcionando fuerza motriz para máquinas antes de que vapor y electricidad se convirtieran en fuentes de energía industriales. La economía de Puebla descansaba en tres pilares principales durante año de 1882. Industria textil, que era sector más grande, empleando miles de trabajadores en fábricas que producían manta, mezclilla y otras telas que eran vendidas en todo México. Artesanías que incluían producción de talavera, que era actividad donde aproximadamente 100 talleres de diferentes tamaños producían piezas que variaban desde azulejos decorativos usados para revestir paredes de iglesias y de casas hasta platos, tazones, jarrones y figurillas que eran vendidos en mercados locales y exportados, y comercio agrícola que involucraba compra y venta de productos que eran producidos en haciendas de estado, particularmente maíz, frijol, chile y maguey, cuyo aguamiel era fermentado para producir pulque. La sociedad de Puebla era notoriamente conservadora comparada con Ciudad de México, ciudad donde influencia de Iglesia Católica era particularmente fuerte porque Puebla era sede de uno de los obispados más ricos e influyentes de México, donde familias de tradición criolla mantenían costumbres estrictas que regulaban comportamiento de mujeres, donde educación religiosa era valorada sobre educación secular, y donde jerarquías de clase eran especialmente rígidas con artesanos como la familia Robles, ocupando posición intermedia que permitía vida modesta pero digna, mientras obreros y peones estaban en nivel inferior y familias que poseían haciendas o que operaban negocios comerciales grandes estaban en nivel superior. Para mujeres de clase media artesanal como Francisca, la vida ofrecía participación en trabajo familiar que incluía tareas de administración del hogar y ocasionalmente asistencia en taller cuando mano de obra adicional era necesaria. Educación básica que incluía alfabetización y catecismo proporcionados por escuela parroquial. Participación en vida religiosa que era extraordinariamente activa en Puebla con misas diarias, novenas, peregrinaciones y festividades del calendario litúrgico que estructuraban tiempo de manera que días ordinarios eran interrumpidos regularmente por celebraciones y conmemoraciones, y expectativa absoluta de matrimonio apropiado que representaba la transición más importante de vida de mujer según concepciones de época. Capítulo 3. Francisca Robles y el taller familiar. Francisca Robles había nacido el 12 de septiembre de 1859 en la misma casa donde su familia vivía y donde el taller operaba, siendo hija mayor de don Cipriano Robles y doña Serafina Contreras, que era mujer enérgica y práctica, que había sido parte fundamental de la operación del taller desde el inicio del matrimonio con don Cipriano, administrando las cuentas, negociando con proveedores de materiales y organizando las ventas en el mercado, donde la talavera de la familia Robles era conocida por calidad consistente. Su abuelo, don Demetrio Robles, había aprendido el oficio de la talavera trabajando durante adolescencia en taller grande perteneciente a familia Guevara, que era una de las más reconocidas en producción de talavera desde período colonial. Había adquirido conocimiento sobre preparación de arcilla que requería selección cuidadosa de barros específicos de localidades conocidas por calidad, mezcla en proporciones precisas y procesamiento mediante molido, cernido y amasado para eliminar impurezas, sobre aplicación de esmalte estanífero, que era capa de vidrio opaco blanco, producido usando óxido de estaño,
que cuando era aplicado sobre superficie de pieza de barro y cocido en horno, producía base blanca perfecta sobre la cual diseños decorativos podían ser pintados usando óxidos metálicos que producían colores característicos, incluyendo azul de cobalto, que era color más asociado con talavera, amarillo de antimonio, verde de cobre, naranja de hierro y negro de manganeso, y sobre operación de hornos de leña que requerían control preciso de temperatura durante proceso de cocción, que determinaba calidad final de pieza. Don Cipriano, que era hijo de don Demetrio, había heredado taller y había expandido producción contratando artesanos adicionales, había mejorado calidad mediante experimentación con nuevas formulaciones de esmaltes que producían colores más brillantes y más durables, había ampliado mercado, estableciendo relaciones con comerciantes de Ciudad de México que compraban piezas en lotes para vender en tiendas de capital. Francisca había crecido en ambiente donde el trabajo artesanal era valor central, donde la habilidad manual era respetada, donde la paciencia necesaria para pintar diseños complejos sobre cerámica era virtud que se cultivaba desde infancia. A sus 23 años, Francisca era mujer de apariencia moderada, con cabello oscuro que usaba recogido según costumbre de época. Ojos castaños grandes que, según quienes la conocían, expresaban inteligencia práctica, manos que mostraban la pequeña dureza característica de quienes trabajan con arcilla y con materiales ásperos, personalidad directa que contrastaba con la timidez que se esperaba de mujeres jóvenes de época, pero que había sido formada por necesidad de participar en negociaciones comerciales del taller cuando padre estaba ausente. La dote que traería al matrimonio incluía efectivo de 4,000 pesos que familia había ahorrado durante años con propósito específico de proporcionar base económica a Francisca cuando contrajera matrimonio. Participación en taller valorada en 5,000 pesos, ajuar valorado en 800 pesos. Total de 9,800 pesos, que aunque no era dote extraordinariamente grande, era suma suficiente para que hombre endeudado como don Ladislao viera en el matrimonio oportunidad de resolver situación económica desesperada, la condición que resultaría crucial para el desarrollo de los eventos era el hábito que Francisca había desarrollado desde adolescencia de evitar el consumo de agua simple, particularmente durante tardes y en situaciones sociales donde hubiera otras opciones disponibles. Doña Serafina, que era su madre, había sido mujer práctica que había desconfiado del agua de pozo, porque durante infancia de Francisca había ocurrido episodio en que varios habitantes del barrio habían enfermado después de consumir agua de pozo que había sido contaminada por infiltración de aguas sucias desde corral cercano, episodio que, aunque no había sido gravísimo, había generado en doña Serafina convicción de que agua simple era fuente de enfermedad que debía evitarse cuando fuera posible, sustituyéndola con bebidas hervidas como atole o con infusiones de hierbas que el proceso de preparación que involucraba hervor prolongado aseguraba que estuvieran libres de contaminación. Francisca había adoptado esta preferencia materna, tornándola en hábito tan arraigado que en reuniones sociales solicitaba automáticamente atole, chocolate o agua de Jamaica en lugar de agua simple, hábito que había mantenido durante años y que las personas que la conocían bien sabían de él, aunque para quienes no la conocían podría parecer peculiar o exagerado. El hermano de Francisca, Eusebio Robles, de 26 años, era quien más conocía este hábito porque había crecido con ella y había escuchado innumerables veces a su hermana rechazar el agua simple solicitando alternativas, conocimiento que se volvería absolutamente fundamental para desarrollo de la investigación posterior.
El cortejo de don Ladislao había comenzado en febrero de 1882, cuando había sido presentado a la familia mediante el maestro carpintero don Gumersindo, que operaba taller en la misma calle y que tenía relación comercial con don Cipriano. Presentación que había venido acompañada de descripción de don Ladislao como hombre trabajador que poseía taller propio aunque modesto, que era de carácter serio y responsable, que buscaba establecer hogar formal. Don Cipriano había evaluado la propuesta con la practicidad de artesano que conocía el valor del trabajo honesto. Había verificado mediante conversaciones con conocidos del barrio que don Ladislao efectivamente tenía taller, aunque no había investigado la situación financiera del negocio con la profundidad que habría revelado las deudas. Había considerado que aunque la familia del novio no era rica, la propuesta era aceptable, porque el trabajo artesanal era base económica digna que podía crecer con esfuerzo. Francisca había conocido a don Ladislao durante las visitas de cortejo bajo la supervisión de su madre. Había formado impresión de hombre reservado pero respetuoso. Había aceptado propuesta de matrimonio en mayo, siguiendo deseo de padres, aunque sin el entusiasmo que acompaña a quien ha encontrado amor genuino, sino con la aceptación pragmática de quien ve en matrimonio apropiado la siguiente etapa natural de vida. Lo que Francisca, sus padres y su hermano Eusebio no sabían era que detrás de la fachada de artesano respetable, don Ladislao ocultaba deudas que lo mantenían en situación desesperada, que había identificado la dote de Francisca como solución a sus problemas financieros y que había comenzado a planificar asesinato de la novia que contraería para heredar sus bienes antes de que deudas lo arruinaran completamente. Capítulo 4. La conspiración del agua envenenada. Don Ladislao Alcántara había desarrollado plan que consideraba ingenioso en su simplicidad. El veneno sería administrado mediante el agua que la novia bebería durante la recepción matrimonial. Primera dosis grande que, según sus cálculos basados en información que había obtenido de libros médicos que había consultado clandestinamente en Biblioteca Pública de Puebla, debería causar síntomas suficientemente severos en las 12 a 18 horas siguientes para resultar en muerte dentro de 48 horas, con apariencia de gastroenteritis fulminante, que era enfermedad suficientemente común para no despertar sospecha inmediata. Había seleccionado arsénico blanco como veneno por las razones que hacían de él el veneno preferido de los criminales de época. Era relativamente accesible, siendo vendido en boticas como raticida, sin restricciones significativas. Era sustancia que cuando se disolvía en agua o en otros líquidos, era prácticamente invisible, sin color distinguible. Tenía sabor metálico muy leve, que era enmascarado fácilmente por cualquier otra sustancia con sabor, y causaba síntomas que, incluyendo vómito intenso, diarrea, calambres abdominales y colapso progresivo, eran virtualmente indistinguibles de los síntomas de gastroenteritis severa, cólera o intoxicación alimentaria, que eran causas de muerte relativamente comunes en época cuando condiciones sanitarias eran deficientes y cuando análisis toxicológicos eran raramente practicados. Había obtenido el arsénico de la botica Santa Inés, ubicada en calle del Mesón, a 5 cuadras de su casa. Había visitado el establecimiento durante la tercera semana de junio, afirmando al boticario don Anatolio que necesitaba el arsénico para eliminar una plaga severa de ratones que había invadido su taller, causando daño a la madera almacenada. Boticario que había vendido sin cuestionar, porque la compra de arsénico para control de ratas era práctica completamente ordinaria, que no generaba sospecha,
que era requerida regularmente por almacenes, talleres y hogares que enfrentaban el problema endémico de infestaciones de roedores en ciudad donde la presencia de basura en calles y de alimentos almacenados en depósitos no herméticos proporcionaba sustento abundante para poblaciones de ratas que prosperaban. Había reclutado a don Evaristo Meléndez, que era empleado joven de la familia Alcántara, que trabajaba como ayudante general realizando tareas variadas que incluían limpieza, compras y apoyo en cocina durante eventos. Hombre de 24 años que había acumulado deudas propias mediante juego y que había aceptado participar en conspiración motivado por promesa de pago de 200 pesos que don Ladislao había ofrecido, cantidad que aunque no era extraordinariamente grande, era suficiente para cubrir sus deudas de 150 pesos y dejar margen, cantidad que don Evaristo había aceptado sin reflexionar suficientemente sobre la gravedad de lo que estaba aceptando hacer. La instrucción que don Ladislao había dado a don Evaristo había sido específica: disolver en la jarra de agua que sería colocada en la mesa principal donde la novia estaría sentada el polvo que le proporcionaría, disolver completamente agitando antes de que la jarra fuera colocada. Asegurarse de que fuera la única fuente de agua disponible en esa mesa específica durante el inicio de la recepción, cuando los invitados consumirían el primer platillo y cuando la sed natural de principio de la noche y el calor de junio llevarían inevitablemente a la novia a beber. El cálculo de don Ladislao era que Francisca bebería al menos 2 o 3 vasos de agua durante la recepción, que duraría aproximadamente 4 horas, que cada vaso de aproximadamente 250 mililitros contendría aproximadamente 100 miligramos de arsénico, según la concentración que había preparado, disolviendo 2 gramos de arsénico en 2 litros de agua, que total de 200 a 300 miligramos sería dosis bien establecida como letal según los textos que había consultado, y que síntomas comenzarían durante la noche de bodas o a lo sumo durante la madrugada siguiente con muerte probable dentro de 48 horas, que sería atribuida a cólera o a intoxicación alimentaria, evitando investigación. Lo que don Ladislao no había calculado ni podido calcular porque no conocía el hábito de Francisca con la intimidad que lo conocía su hermano Eusebio, era que la novia rechazaría el agua de la jarra solicitando atole, que bebería apenas un sorbo de agua al inicio de la noche antes de que el atole llegara, exponiendo su cuerpo apenas a 15 o 20 miligramos de arsénico en lugar de los 200 o 300 que el plan requería. Dosis que, aunque no era inocua, no era suficiente para producir síntomas graves de inmediato, apenas suficiente para causar malestar leve que sería atribuido al nerviosismo natural de la noche de bodas, dosis que comenzaría proceso de envenenamiento, pero que extendería la agonía durante días adicionales que proporcionarían tiempo crucial para que la investigación iniciada por el hermano revelara la conspiración. Capítulo 5. Los días que cambiaron el destino. Durante la recepción matrimonial del 24 de junio, Francisca había bebido apenas un pequeño sorbo de agua de la jarra contaminada antes de solicitar que le trajeran atole de guayaba, que era su favorito. Sorbo que había sido suficiente para introducir en su organismo cantidad pequeña de arsénico que causaría apenas malestar estomacal leve durante la noche que Francisca atribuyó al nerviosismo de la primera noche matrimonial y al cansancio acumulado por los preparativos de semanas anteriores. Don Ladislao había esperado durante la noche del 24 al 25 que síntomas aparecieran. Había notado que Francisca dormía sin aparentes molestias severas, aunque ella había reportado en la mañana sentirse levemente indispuesta. Había comenzado a comprender que algo en el plan había fallado
y qué dosis había sido insuficiente. El 25 de junio, primer día de matrimonio, Francisca se había levantado con leve malestar estomacal que había atribuido al cansancio. Había desayunado chocolate caliente con pan de yema según costumbre. Había rechazado el agua que don Ladislao había servido en la mesa, afirmando que prefería terminar el chocolate. Eusebio, el hermano de Francisca, había visitado la casa de la pareja durante tarde del 25 bajo pretexto de llevar obsequio tardío, visita que le había permitido observar brevemente a su hermana, quien, aunque parecía estar bien, le había comentado sobre el malestar leve de la mañana, detalle que Eusebio había registrado mentalmente sin darle importancia inmediata. El 26 de junio, segundo día, don Ladislao había intentado administrar arsénico mediante el chocolate que Francisca bebía en el desayuno, disolviendo pequeña cantidad en la taza antes de servirla. Arsénico que Francisca había ingerido con el chocolate, notando apenas ligero sabor diferente, que atribuyó a que chocolate era de marca distinta a la que consumía habitualmente. Síntomas que durante tarde de ese día habían sido más notorios, con náusea que dificultaba comer, dolor abdominal moderado y sensación de debilidad general. Eusebio había regresado la tarde del 26 porque su madre, doña Serafina, que sabía que Francisca no era mujer que se quejaba sin razón, había enviado a verificar estado de hermana después de que Francisca había enviado mensaje diciendo que se sentía mal y había encontrado a su hermana sentada en silla con aspecto claramente enfermo, mostrando palidez notable y sosteniendo estómago con expresión de dolor. La conversación entre Eusebio y Francisca durante esa visita había sido breve pero extraordinariamente reveladora. Francisca le había contado que desde el día de la boda se sentía mal, que tenía náusea y dolor estomacal, que don Ladislao le había insistido en que bebiera agua, afirmando que el agua la ayudaría a sentirse mejor. Insistencia que a Francisca le había parecido extraña porque sabía que Eusebio y la familia conocían su hábito de evitar el agua simple y porque la lógica de beber agua para curar malestar estomacal no le parecía convincente. Eusebio había salido de esa visita con sensación de alarma que, aunque no tenía evidencia concreta, le pareció suficiente para consultar al médico de la familia, doctor Crescencio Aragón, quien tenía consultorio en calle de La Palma, a 2 cuadras de la Casa de los Robles. El doctor Aragón había escuchado el relato de Eusebio con atención creciente. Novia joven, que desde el día de su matrimonio presentaba malestar estomacal y náusea progresiva, que tenía hábito bien conocido de evitar el agua simple, que esposo insistía con extraña urgencia en que bebiera agua, que familia del novio no tenía antecedentes conocidos. «Dígame, doctor», había preguntado Eusebio directamente, «¿podría el arsénico en agua ser la causa de estos síntomas?». Pregunta que el médico había escuchado sin sobresaltarse, porque era pregunta que médico experimentado recibía en contextos variados, tanto de personas preocupadas como de personas que investigaban posibilidades. El doctor Aragón había explicado que sí, que el envenenamiento crónico con arsénico producía exactamente ese cuadro de náusea progresiva, debilidad creciente y dolor abdominal, que la única manera de confirmarlo era mediante análisis de orina o de contenido estomacal usando prueba de Marsh, que permitía detectar arsénico incluso en concentraciones pequeñas, y que si había sospecha fundada, lo apropiado era notificar a las autoridades para que pudieran actuar antes de que situación empeorara. Eusebio había tomado la decisión esa misma tarde del 26 de junio, de visitar la oficina del alguacil don Rodrigo Fuentes, que era el oficial de policía principal de la cuadra correspondiente. Había presentado sus sospechas de manera ordenada, explicando los síntomas de Francisca
El hábito conocido de evitar el agua, la insistencia extraña del esposo en que bebiera agua, y la consulta que había tenido con el doctor Aragón. Capítulo 6. La investigación que la salud de Francisca hizo posible. El alguacil, don Rodrigo Fuentes, había iniciado investigación el 27 de junio, visitando la casa de Francisca y don Ladislao en compañía del doctor Aragón, que había sido convocado como perito médico. Francisca había sido examinada por el doctor, que había encontrado síntomas consistentes con envenenamiento: palidez marcada, lengua con ligera coloración blanquizca, abdomen sensible al tacto, pulso débil pero regular, orina que cuando fue recogida en muestra y analizada de manera preliminar usando reactivos que el doctor llevaba en su maletín, mostró reacción positiva preliminar para metales pesados. El alguacil había interrogado a don Ladislao, que estaba presente en la casa. Interrogatorio inicial que don Ladislao había respondido con calma aparente, afirmando que Francisca había enfermado durante la noche de bodas, posiblemente por ingestión de algún alimento en mal estado durante la recepción, que él mismo se había preocupado y que había insistido en que bebiera agua porque creía que hidratación ayudaría a recuperación. Explicación que, aunque era plausible superficialmente, no explicaba por qué la insistencia se dirigía específicamente hacia el agua simple, cuando Francisca había comunicado claramente que prefería otras bebidas. El examen de la casa que el alguacil había conducido mientras un agente mantenía a don Ladislao en sala había revelado en el armario de la habitación matrimonial un frasco de vidrio pequeño con polvo blanco residual en el interior, que cuando fue mostrado al doctor Aragón había provocado que el médico realizara prueba rápida usando ácido clorhídrico, que produjo reacción característica confirmando presencia de arsénico con alta probabilidad. El hallazgo del frasco había sido suficiente para que el alguacil ordenara arresto preventivo de don Ladislao mientras investigación continuaba. Análisis formal de la muestra de orina de Francisca conducido por el doctor Aragón usando prueba de Marsh, que involucraba tratar la muestra con zinc y ácido sulfúrico, produciendo gas arsina que cuando pasaba a través de tubo calentado depositaba espejo metálico de arsénico en paredes del tubo. Análisis que había confirmado inequívocamente presencia de arsénico en concentración que, aunque no era masiva, era claramente superior a valores normales, indicando exposición reciente. Interrogatorio intensificado de don Ladislao en la cárcel donde había sido trasladado había resultado inicialmente en negación total, que había seguido la estrategia de insistir en que el arsénico encontrado era para control de ratas del taller, y que enfermedad de Francisca era coincidencia desafortunada. Pero el alguacil Fuentes era investigador metódico que había conducido durante años de servicio múltiples investigaciones de crímenes en Ciudad Artesanal, donde conflictos de negocios y deudas eran causas frecuentes de violencia. Había enviado a gente a hacer consultas entre vecinos y conocidos comerciales de don Ladislao, revelando que el supuesto próspero fabricante de muebles tenía en realidad deudas de 6,000 pesos que prestamistas estaban reclamando con urgencia creciente. El interrogatorio de don Evaristo Meléndez, el ayudante de cocina que había aplicado el arsénico en la jarra de agua durante la recepción, había resultado en confesión relativamente rápida cuando fue confrontado con evidencia de su presencia en cocina durante preparación de mesa y con testimonio de otro empleado que recordaba haberlo visto manipulando la jarra de agua minutos antes de ser colocada en mesa principal. Don Ladislao me entregó el polvo 2 días antes de la boda, había declarado don Evaristo al alguacil, que transcribía cada palabra. Me dijo que lo disolviera en el agua de la jarra de la mesa donde la novia estaría sentada.
Me dijo que era medicina, que haría que ella se durmiera durante la noche para que él pudiera revisar sus documentos sin que ella lo viera. Me pagó 200 pesos. No sabía que era para matarla, o tal vez sí sabía, pero no quería pensarlo. La confesión de don Evaristo, que aunque minimizaba su participación, consciente proporcionaba cadena de evidencia directa contra don Ladislao, había sido el elemento que, junto con el frasco de arsénico encontrado en la habitación y con el resultado de análisis de orina de Francisca, había formado evidencia suficiente para formalizar cargos de homicidio premeditado en grado de tentativa. Francisca había podido prestar declaración el 27 de junio, cuando alguacil había visitado la casa en que estaba siendo atendida por su madre, doña Serafina, que había asumido cuidado de hija después de arresto del esposo. Declaración en que, con voz debilitada, pero mente completamente lúcida, había narrado los eventos desde la recepción. Había confirmado que nunca había bebido más que sorbo de agua de la jarra durante la noche de bodas, porque había pedido atole, había descrito los síntomas, que habían comenzado esa noche y que se habían intensificado durante los días siguientes. Había mencionado que don Ladislao había mostrado irritación visible cuando ella rechazaba el agua simple, sugiriendo insistentemente que el agua la ayudaría. Irritación que en retrospectiva aparecía como impaciencia de quien esperaba que su plan se ejecutara según lo calculado. El doctor Aragón había iniciado tratamiento de Francisca con procedimientos que, aunque eran limitados por conocimiento médico de época, representaban lo mejor disponible. Administración de antídotos que incluían leche en grandes cantidades, porque proteínas de la leche se unían parcialmente al arsénico, reduciendo absorción, solución de óxido de hierro hidratado, que era preparación de color verdoso, conocida como antídoto del arsenista, que los médicos de época usaban basándose en observación empírica de que funcionaba, aunque sin comprender el mecanismo bioquímico, y carbón activado que absorbía toxinas en intestinos, reduciendo cantidad que pasaba al torrente sanguíneo. Durante los días 28 y 29 de junio, Francisca había mostrado mejoría moderada, con los síntomas estabilizándose, aunque sin desaparecer completamente, porque el daño que el arsénico había causado a los tejidos del estómago y a los riñones era real y requería tiempo para sanar, mejoría que el doctor Aragón había atribuido tanto al tratamiento como a la circunstancia decisiva de que Francisca había ingerido dosis relativamente pequeña comparada con lo que don Ladislao había planeado. Si ella hubiera bebido el agua de la jarra, como el asesino calculó, explicó el doctor Aragón al alguacil durante una de sus visitas al domicilio donde Francisca se recuperaba, habría recibido suficiente arsénico para causar síntomas dramáticos durante la noche de bodas y muerte, probable dentro de 48 horas. El hábito de evitar el agua simple que aparentemente le salvó la vida durante esos primeros días cruciales también fue lo que dio tiempo a su hermano para sospechar y actuar. Francisca logró sobrevivir, aunque su salud quedó afectada permanentemente con episodios recurrentes de dolor abdominal y debilidad, que los médicos atribuirían durante años a los daños que la exposición al arsénico había causado en tejidos gastrointestinales y renales, que aunque se recuperaron parcialmente, nunca retornaron completamente a estado previo al envenenamiento. Capítulo 7. El juicio del envenenador frustrado. El juicio de don Ladislao Alcántara y don Evaristo Meléndez comenzó en el Tribunal de Primera Instancia de Puebla el 15 de agosto de 1882, generando extraordinaria atención pública, porque presentaba característica que era rarísima en casos de envenenamiento. La víctima estaba viva y podía testificar.
La sala del tribunal donde el juicio fue conducido había sido llenada por público, que incluía artesanos del barrio que conocían a familia Robles, profesionales y comerciantes que seguían casos judiciales como forma de entretenimiento intelectual, y periodistas que representaban a los dos periódicos principales de Puebla, que habían comenzado a cubrir el caso desde los primeros días de julio, cuando había sido del conocimiento público gracias a testimonios de vecinos que habían observado la visita del alguacil a la casa de la pareja. La evidencia presentada por el fiscal don Armando Palafox, que era abogado de reconocida habilidad argumentativa que había conducido casos anteriores de envenenamiento, aunque ninguno tan bien documentado como este, había sido extraordinariamente sólida, formando cadena que no dejaba espacio para duda razonable. Primero, el frasco de arsénico encontrado en la habitación matrimonial. Segundo, el resultado positivo de la prueba de Marsh, aplicada a orina de Francisca, confirmando presencia de arsénico en su organismo. Tercero, la confirmación de compra de arsénico en la botica Santa Inés, donde el boticario don Anatolio había identificado a don Ladislao como el comprador que había adquirido el producto 3 días antes del matrimonio. Cuarto, la confesión de don Evaristo, que describía con detalle específico las instrucciones que don Ladislao le había dado para contaminar el agua de la jarra de la mesa principal. Quinto, el testimonio del doctor Aragón sobre el envenenamiento, sus causas y su tratamiento. Sexto, las deudas de 6,000 pesos que proporcionaban el motivo económico que hacía comprensible el crimen. Y séptimo y más extraordinario, el testimonio de la propia Francisca Robles, que había podido presentarse ante el tribunal, aunque con evidente debilidad física, para narrar lo que había vivido desde la noche de bodas. El testimonio de Francisca fue el momento más poderoso del juicio, momento en que la sala, que normalmente procesaba casos mediante documentos y testimonios de testigos secundarios, escuchó directamente a la víctima del crimen que estaba siendo juzgado, circunstancia que generó impacto emocional extraordinario en jurado y en público que llenaba sala. Francisca había narrado con voz baja pero completamente clara y sin momentos de confusión. La noche de bodas, cuando había notado malestar leve que había atribuido a nerviosismo, la insistencia de don Ladislao en que bebiera agua durante esa noche y durante los días siguientes, el empeoramiento gradual de su estado durante los días siguientes, la visita de su hermano Eusebio, que había notado que algo estaba mal, y los días en que había estado tan débil que su madre la atendía creyendo que posiblemente no sobreviviría. «Señor juez y señores del jurado», había dicho Francisca, dirigiéndose directamente con dignidad que impresionó a todos los presentes. No beber el agua de aquella jarra aquella noche no fue decisión que tomé pensando que me salvaría la vida. Fue simplemente el hábito de toda mi vida de preferir el atole al agua. Que ese hábito me haya dado tiempo de que mi hermano pudiera descubrir lo que mi esposo intentaba es algo que yo atribuyo a la providencia, porque es difícil explicarlo de otra manera. La defensa de don Ladislao, que había sido asumida por el abogado don Ignacio Cepeda, había intentado estrategia que, aunque era débil frente a evidencia, era la única disponible. Argumentar que el arsénico encontrado en la habitación era efectivamente para control de ratas del taller, que la presencia de arsénico en orina de Francisca podría explicarse por exposición accidental durante la recepción, si arsénico había sido usado como pesticida en cocina del lugar, que la confesión de don Evaristo había sido obtenida mediante presión indebida y no era confiable, y que el motivo económico, aunque era real, no demostraba intención criminal, porque muchos hombres tenían deudas sin por ello planear asesinar a sus esposas. El fiscal Palafox había destruido cada argumento con precisión,
La cantidad de arsénico encontrada en la habitación excedía lo necesario para uso doméstico como pesticida. El arsénico en orina de Francisca era resultado de exposición oral porque concentraciones eran consistentes con ingestión en lugar de con inhalación o contacto dérmico. La confesión de don Evaristo era consistente con todos los otros elementos de evidencia, lo que confirmaba su credibilidad. Y el motivo económico era fundamental porque explicaba por qué el matrimonio que normalmente sería solución a problemas económicos fue transformado en oportunidad de asesinato. Don Ladislao, que había mantenido negación total durante toda la investigación, finalmente rompió su silencio durante último interrogatorio cuando el juez le dio oportunidad de declarar en su defensa. Declaración que en lugar de proporcionar explicación exculpatoria, fue admisión velada que confirmó lo que todos en la sala ya sabían. La deuda me ahogaba, dijo con voz que sonaba más a explicación que a justificación genuina. No veía otra salida. Pensé que sería rápido, que ella no sufriría mucho, que podría recomenzar, pero ella no bebió el agua. La última frase, pronunciada con tono que combinaba amargura con algo que podría confundirse con admiración, fue recibida en la sala con silencio denso que siguió durante varios segundos antes de que el juez llamara al orden. El veredicto llegó el 19 de agosto. Don Ladislao Alcántara, culpable de tentativa de homicidio premeditado, con uso de veneno y con premeditación demostrada. Don Evaristo Meléndez, culpable de complicidad en tentativa de homicidio. Las sentencias fueron pronunciadas el 22 de agosto. Don Ladislao Alcántara, sentenciado a muerte por fusilamiento, dado que aunque la víctima había sobrevivido, la intención homicida era inequívoca, y la ley de Puebla en ese periodo permitía pena capital por tentativa de homicidio premeditado con uso de veneno cuando intención de matar era claramente demostrada. Sentencia que fue confirmada por Tribunal Superior en octubre. Don Evaristo Meléndez, sentenciado a 15 años de prisión, considerando que aunque había participado activamente en conspiración, había colaborado con investigación desde primer momento de su interrogatorio. Don Ladislao Alcántara fue ejecutado por fusilamiento en el patio de la Penitenciaría de Puebla el 15 de noviembre de 1882, ante presencia de oficial de justicia, capellán y médico forense que certificó la muerte sin presencia de público ni de familiares, porque autoridades habían determinado que, dado el carácter particular del caso, no era apropiado hacer ejecución pública. Sus últimas palabras, que fueron registradas por el capellán, padre Aurelio Sánchez, que estuvo presente hasta el final, fueron: «El agua que no bebió la salvó. Nunca pensé que el hábito de una mujer de evitar el agua simple pudiera frustrar un plan tan bien pensado. Dios dispone». La epílogo. La memoria que transformó una ciudad. El caso de Francisca Robles estableció precedentes importantes que transformaron tanto las prácticas judiciales como las prácticas médicas en Puebla, y que eventualmente fueron citados en publicaciones médicas y legales de alcance nacional. En el ámbito médico, el doctor Crescencio Aragón, que había sido protagonista central de la investigación, publicó en el periódico El Monitor Poblano una serie de artículos que explicaban al público general los síntomas del envenenamiento por arsénico, los métodos de detección, incluyendo descripción simplificada de la prueba de Marsh que podían comprender personas no especializadas, y la importancia de reportar a las autoridades cualquier enfermedad súbita que siguiera patrón inconsistente con causas naturales conocidas, artículos que fueron reproducidos parcialmente en publicaciones médicas de Ciudad de México y que contribuyeron a difundir conocimiento sobre toxicología entre médicos de provincia que a menudo carecían de acceso a formación actualizada en este campo.
En el ámbito judicial, el caso fue uno de los primeros en Puebla en que análisis toxicológico sistematizado, mediante la prueba de Marsh, fue admitido como evidencia principal en juicio de homicidio, estableciendo precedente de que ciencia podía y debía ser herramienta fundamental de la justicia criminal, particularmente en casos de envenenamiento donde la evidencia física directa era por definición difícil de obtener. La botica Santa Inés, donde don Ladislao había comprado el arsénico, implementó voluntariamente registro de todas las ventas de sustancias tóxicas, incluyendo nombre del comprador, dirección y propósito declarado, práctica que eventualmente fue formalizada mediante decreto gubernamental, que extendió requisito a todas las boticas de Estado. Regulación que, aunque no era perfecta en prevenir acceso de criminales a venenos, porque los registros podían ser falsificados, creaba rastro documental que facilitaba investigación posterior. Francisca Robles se recuperó de forma parcial durante los meses siguientes al juicio. La atención de su madre, doña Serafina, que la cuidó con devoción extraordinaria durante período de convalecencia, el tratamiento continuado del doctor Aragón y la fortaleza física que Francisca había heredado de familia de artesanos que trabajaban con cuerpo desde infancia, fueron factores que contribuyeron a que la recuperación fuera más completa de lo que el doctor había pronosticado inicialmente. Nunca contrajo matrimonio nuevamente. El trauma del envenenamiento premeditado por quien había prometido amarla y protegerla había dejado marca que Francisca nunca quiso someter a nueva prueba. Se incorporó completamente a la operación del taller familiar, trabajando junto a su padre y a su hermano Eusebio, cuya visita oportuna y cuya decisión de actuar rápidamente ante la sospecha habían salvado su vida. Con los años, asumió progresivamente la administración del negocio, demostrando talento para las cuentas y para las negociaciones con compradores que había heredado de su madre. El hermano Eusebio fue reconocido públicamente por el alguacil Fuentes como persona cuya acción rápida había sido determinante para resolver el caso antes de que se convirtiera en homicidio consumado. Reconocimiento que, aunque no tenía carácter oficial, fue mencionado en los artículos del doctor Aragón en el periódico, creando registro histórico de su papel. Don Evaristo Meléndez cumplió 12 de los 15 años de condena antes de ser liberado por buena conducta en 1894. Abandonó Puebla inmediatamente después de la liberación, trasladándose a Ciudad de México, donde, según registros históricos, trabajó como empleado en una fonda hasta su muerte en 1906. El taller de Talavera de la familia Robles continuó operando durante décadas. Don Cipriano, que nunca superó completamente el dolor de haber puesto a su hija en manos de hombre que intentó matarla, canalizó esa angustia en el trabajo, produciendo durante los años siguientes algunas de las piezas más elaboradas de su carrera, como si la cerámica fuera el idioma en que podía expresar lo inexpresable. Cuando falleció en 1895, el taller pasó a Eusebio, que lo mantuvo hasta principios del siglo XX. La jarra de barro que había sido el centro material de toda la conspiración, la jarra familiar de Talavera, decorada con motivos florales, que Francisca había visto frente a ella en la mesa de su propia boda sin saber lo que contenía, fue preservada por la familia como objeto que concentraba la memoria del evento. Doña Serafina insistió en guardarla no porque fuera objeto hermoso, sino porque representaba algo importante que no debía olvidarse, que la supervivencia puede depender de los hábitos más aparentemente insignificantes de la vida cotidiana, que lo que parece simple preferencia personal puede ser en circunstancias extraordinarias la diferencia entre la vida y la muerte. El caso de Francisca Robles fue estudiado durante décadas por médicos y juristas de Puebla como ejemplo paradigmático
de cómo la investigación científica combinada con la observación atenta de quienes conocen bien a las víctimas puede resolver crímenes que los criminales habían planeado para parecer enfermedades naturales. El doctor Aragón lo citó en conferencia que dio ante la Sociedad Médica de Puebla en 1885 sobre la importancia de la toxicología clínica en medicina forense. Conferencia que fue publicada parcialmente en Boletín de la Sociedad, creando registro formal que sobrevivió en archivos. Lo que Francisca había resumido en su testimonio ante el tribunal, con frase que fue recordada durante décadas en Puebla, resultó ser la síntesis más exacta de lo que el caso significaba. Que no bebió el agua aquella noche no fue decisión deliberada de quien sospecha que algo está mal, fue simplemente el hábito de quien tiene a lo largo de su vida preferencias arraigadas que define quién es, y que a veces ser exactamente quien uno es, exactamente con los hábitos y las preferencias que parecen triviales a los ojos de quienes no los comprenden, es lo que decide el curso de todo lo demás. Descansa en paz, Francisca Robles. Sobreviviste al veneno que tu esposo puso en el agua que no bebiste porque eras exactamente tú misma en el momento en que alguien esperaba que fueras víctima pasiva de su cálculo. Esa noche de junio de 1882, cuando pediste atole en lugar del agua de la jarra, no sabías que estabas eligiendo seguir viva. Tu hermano Eusebio, que te conocía bien suficiente para sospechar cuando otros no habrían sospechado. El doctor Aragón, que tomó en serio lo que otros podrían haber descartado. El alguacil Fuentes, que actuó con rapidez suficiente para que la investigación llegara a tiempo. Todos ellos formaron la cadena que hizo justicia posible. Pero el primer eslabón de esa cadena fuiste tú misma siendo quien eras. Si esta historia que viene desde las calles empedradas de la Puebla decimonónica te ha conmovido profundamente, porque revela cómo los detalles más aparentemente insignificantes de la vida cotidiana pueden convertirse en factores decisivos de supervivencia, te invito con toda sinceridad a dejar tu me gusta en este video, apoyando el trabajo de investigación histórica que requiere horas de búsqueda en archivos y de construcción de narrativas que hagan justicia a personas que merecen ser recordadas. Suscríbete al canal para recibir notificaciones de los nuevos episodios donde continuamos explorando casos históricos de México, que son al mismo tiempo ventanas al pasado y espejos del presente. Activa la campanita para no perderte ningún episodio. ¿Qué piensas sobre este caso extraordinario en que un hábito aparentemente trivial de toda una vida salvó a una mujer del veneno que le habían preparado? ¿Conoces otros casos en la historia donde algo tan simple como una preferencia cotidiana cambió el curso de los eventos de manera radical? ¿Crees que la decisión de Eusebio de actuar ante la primera sospecha fue lo más importante de la cadena de eventos que llevó a la justicia? ¿O crees que fue el hábito de Francisca de no beber agua lo que determinó todo lo demás? Comparte tus pensamientos, tus teorías y tus conocimientos en la sección de comentarios donde la comunidad de este canal tiene siempre conversaciones extraordinariamente ricas sobre los casos que exploramos juntos. Gracias de corazón por acompañarme en esta historia de la novia que no tomó agua. Que la memoria de Francisca Robles nos enseñe que ser auténticamente uno mismo puede ser en circunstancias que no elegimos ni anticipamos la forma más poderosa de resistencia. Que la investigación científica y la observación atenta de quienes nos conocen bien son herramientas de justicia que merecen siempre ser tomadas en serio. Hasta el próximo caso.